Nociones de Derecho Positivo Mexicano, capítulos 10, 12, 13, 15 y 16. Introducción a la Ciencia Jurídica, Ramón Rogelio Ramos Barajas, Sofía Irene González Renovato. Capítulo 10. Derecho Penal Mexicano. Noción. Generalidades sobre el delito, la pena y las medidas de seguridad. La legislación penal vigente. El Código Penal del Distrito Federal de 1931. El Código de Justicia Militar. Clasificación de los delitos en el Código Penal vigente. Estudios de algunos de los delitos. Referencia general a los delitos federales comunes oficiales. Noción. El derecho penal es el conjunto de normas que determinan el delito, las penas que el Estado impone al delincuente y las medidas que se establecen para la prevención de la criminalidad. El delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Consiste en hacer algo prohibido o en dejar de hacer algo que la ley manda. Es una conducta humana, solo el hombre puede cometer delitos. La pena es el sufrimiento impuesto por el Estado de ejecución de una sentencia al culpable de una infracción penal. Las penas siempre tienen carácter público, es decir, se imponen en base a una resolución judicial. Las penas son personales, solo se aplican al individuo responsable. Las medidas de seguridad son procedimientos administrativos que se aplican para prevenir la comisión de los delitos, así como la habitualidad de los delincuentes. Una de ellas sería la previsión de ir a algún lugar. La legislación penal vigente. El Código Penal no incluye todos los delitos, ahí solo existen algunos que se encuentran expresados en las leyes especiales. El Código Penal de 1931. El Código Penal para Distrito y Territorios Federales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931. El Código de Justicia Militar entró en vigor a partir del 1 de enero de 1934. Obtiene normas jurídicas que de manera exclusiva se aplican a miembros de las Fuerzas Armadas que cometen alguno de los delitos especificados. Delitos contra las personas en su patrimonio. La característica principal de esta clase de delitos es que todos afectan de cierto modo a los bienes ajenos: robo, abuso de confianza, fraude y daño en propiedad ajena. Delitos contra la vida y la integridad corporal. Clasificación. Se clasifican en lesiones, homicidio, parricidio, infanticidio y el aborto. El infanticidio consiste en la muerte de un niño dentro de las 72 horas de su nacimiento. El parricidio es una especie agraviada del homicidio, ya que recae sobre los ascendientes consanguíneos como familiares. Delitos sexuales. Reciben dicho nombre por encontrarse relacionadas directamente con la vida sexual de las personas. Clasificación. El hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación, privación ilegal de la libertad, incesto y adulterio. Delitos federales. Federales son aquellos que se encuentran previstos por las leyes federales y los tratados los señalados por los artículos 2 al 5 del Código Penal del Distrito Federal. Comunes son aquellos que no se encuentran comprendidos dentro de los delitos federales. Esos son los delitos comunes. Delitos oficiales. Se les llama así a los delitos que cometen o pueden cometer los funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus funciones o con motivo de ellas. Son delitos políticos los que atacan la organización del Estado o a los funcionarios de la Federación, tratando de separarlos a sus puestos o impedir el desempeño de su cargo. Son los delitos políticos.
Capítulo 12. Derecho procesal mexicano. Noción: los órganos jurisdiccionales. Referencia a los diferentes procedimientos: el procedimiento civil, el procedimiento penal, el Ministerio Público y la Policía Judicial. Noción: el derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios, la actuación del juez, etc. Está encomendada a los órganos jurisdiccionales, juzgados y tribunales. Los órganos jurisdiccionales son las instituciones o personas encargadas de la administración de justicia: los juzgados de lo civil, los juzgados del arrendamiento inmobiliario, los juzgados de lo concursal, los juzgados de paz, los juzgados de lo familiar, el jurado popular. Tribunales en materia federal: la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, el jurado popular federal. Los juzgados penales son competentes para instruir y sentenciar. Referencia a los diferentes procedimientos. Todo juicio debe comenzar por una demanda. Los juicios penales se inician por la consignación que hace el Ministerio Público ante el juez. Están sujetos a una tramitación distinta de las expresadas y son los que corresponden a los juicios de amparo, a los fiscales laborales, etc. Un procedimiento oral requiere la confrontación personal del juez con las partes. El procedimiento escrito consiste en dar al juez conocimiento de todos los hechos por medio de documentos. El procedimiento civil. Durante la época colonial se aplicaron en esta materia la recopilación de Castilla, el ordenamiento real, el fuero real, el fuero justo. El procedimiento penal. 4 de septiembre de 1984 se expidió una ley para mejorar la administración. 15 de septiembre, primer Código de Procedimientos Penales. 4 de octubre de 1929, Código de Organización y de Competencia. 1 de octubre de 1934, Código Federal de Procedimientos Penales. El Ministerio Público es una institución que tiene a su cargo la representación de los intereses de la sociedad tanto en los juicios civiles como en los penales y en los de amparo. Le corresponde vigilar que la justicia sea pronta y recta. El Ministerio Público lo forman el Procurador General de la República, un subprocurador, un director general, un jefe y subjefe y un jefe de la Policía Judicial. El Ministerio Público del Orden Común, un Procurador General de Justicia, 2 subprocuradores agentes auxiliares, un jefe y un subjefe, los agentes. La Policía Judicial. La Policía Judicial consiste en un órgano auxiliar del Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos. Recibe denuncias, prácticas, averiguaciones previas y busca las pruebas existentes. Al frente de dicho organismo se encuentra un jefe, teniendo además un subjefe de grupo y el número de agentes y empleados suficientes para realizar su misión. Capítulo 13. Derecho mexicano del trabajo. Concepto: sus antecedentes históricos. La Constitución de 1917, el artículo 123 y su ley reglamentaria, la huelga y el paro, las autoridades en materia laboral, previsión y seguros sociales, la asociación profesional, el contrato colectivo del trabajo, el salario mínimo, el derecho a la vivienda y el reparto de utilidades. Concepto: el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado, entendiéndose por trabajo toda actividad humana, intelectual o material. Patrón: es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. El patrón, al contratar, lo hace con libertad y con la independencia. Contrato individual del trabajo: toda prestación de servicios tiene por origen un previo acuerdo de voluntades entre quien realiza el trabajo y quien se beneficia con él. Todo esto va mediante el pago de un salario. Sus antecedentes históricos. La evangelización de los indígenas. Se establece que la jornada es de sol a sol con 2 horas de descanso. En la colonia surgió el peonaje, que es el trabajo jornal desempeñado en los latifundios, en las minas y en los obrajes. Después proclamada la independencia, fue abolida la esclavitud el 13 de junio de 1824. Se emitió el laudo por el presidente de la República el 5 de enero de 1907.
se aceptaba el derecho a la huelga, el buen trato hacia todos los trabajadores. La Constitución de 1917, esta tiene la fijación de jornada máxima de 8 horas, la prohibición de las labores peligrosas para menores de edad, el establecimiento de un día de descanso por cada 6 de trabajo, el salario mínimo, el derecho de huelga, el seguro social. La Ley Federal del Trabajo. Dicha ley contiene disposiciones como los individuales, los contratos colectivos, las horas de trabajo, los descansos legales y el salario. La huelga. La huelga es la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajadores. La huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión de las labores. Todo acto, coacción o violencia física sobre las personas ya no recae sobre la protección del derecho de huelga. El paro es la suspensión temporal, parcial o total del trabajo, como resultado de una coalición de patrones. El paro es un derecho que la ley concede a los patrones en defensa de sus intereses patrimoniales, pero solo cuando tengan exceso de producción. Autoridades en materia laboral. Las autoridades administrativas tienen a su cargo vigilar la aplicación y observancia de las disposiciones contenidas, procurar el equilibrio entre los factores de producción, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los departamentos y direcciones del trabajo de las entidades federativas de inspección del trabajo. La previsión social es la actividad que trata de prever, evitar y reparar los riesgos o daños que lo porvenir puedan deparar al individuo. El seguro social. El seguro de riesgo de trabajo, el seguro de enfermedades y maternidad, el seguro de invalidez y vida, el seguro de cesantía en edad avanzada, el seguro por muerte, el seguro de vejez, el seguro de guarderías. Asociación profesional. Los trabajadores pueden formar sindicatos siempre que se agrupen por lo menos 20 trabajadores en servicio activo. Los sindicatos les está prohibido intervenir en asuntos religiosos, ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. El contrato colectivo del trabajo. Contrato colectivo del trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones. En el contrato colectivo se establecerán la duración del mismo a la excepción de ser por tiempo determinado. El salario mínimo. Entendido el salario como lo que el patrón paga al trabajador a cambio de servicios, podemos decir que el salario mínimo es la cantidad menor que puede pagarse legalmente hablando. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. El reparto de utilidades. Hay empresas exceptuadas de la obligación de repartir utilidades entre sus trabajadores, por ejemplo, empresas de nueva creación. La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores. El derecho a la vivienda. La Ley Federal del Trabajo también establece a cargo de las empresas agrícolas, industriales, minerales o de cualquier otra clase de trabajo la obligación de proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a los trabajadores. Los recursos financieros, que es el Infonavit, se constituyen con las aportaciones patronales y del gobierno. Capítulo 15. Derecho civil mexicano. Concepto. Las personas físicas y las personas morales. El matrimonio y el divorcio. La patria potestad. Los bienes, su clasificación. Las sucesiones, su clasificación. Las obligaciones, sus fuentes y su clasificación. Análisis de las principales especies de contratos. Concepto. El derecho civil establece las reglas jurídicas relacionadas con las personas, el derecho civil, el matrimonio, el divorcio, el parentesco, la filiación, la patria potestad, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Las personas físicas. Es todo ser susceptible de tener derechos y de contraer obligaciones. Son individuos humanos, su personalidad y capacidad jurídica las adquieren con el nacimiento y las pierden con su muerte. El nombre. El nombre está constituido por el grupo de palabras que individualizan a una persona en sociedad, a las que se le llaman nombre propio y sirve para distinguir a una persona de las demás. Generalmente las personas físicas cuentan con dos apellidos, en primer lugar el del padre y en segundo lugar el de la madre. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente o el lugar donde simplemente residan.
Existe domicilio voluntario, domicilio legal, domicilio ilegal y el domicilio convencional. El patrimonio está formado por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero. Puede ser cuantioso, modesto o reducido. La capacidad jurídica es la aptitud reconocida por la ley para disfrutar derechos, para ejecutarlos y contraer obligaciones. La capacidad de goce es la que tienen todas las personas físicas por el mero hecho de ser personas. El estado civil es la situación que tiene el individuo dentro de la sociedad y dentro de su propia familia. La nacionalidad es una relación jurídico-política que se establece entre un individuo y un Estado. Algunas profesiones solo pueden ser desempeñadas por los mexicanos: el servicio en las Fuerzas Armadas, los capitanes, los pilotos, maquinistas, patrones, etc. Las personas morales. Personas morales son aquellas asociaciones o corporaciones que se crean con fin, motivo de utilidad pública o privada. Personas morales son aquellas asociaciones que se crean con un fin o motivo de utilidad pública. Los ejemplos son la nación, los estados y los municipios, sociedades civiles y mercantiles, los sindicatos y asociaciones profesionales, las sociedades cooperativas y mutualistas. Las personas morales solo tienen por atributos el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio y la capacidad jurídica. El matrimonio es la unión de un solo hombre con una sola mujer para perpetuar la especie, vivir en común y prestarse mutua asistencia en todas las circunstancias de la vida. Para esto se necesitan las actas de nacimiento, la declaración de los dos testigos, certificado médico y un convenio legal sobre los bienes. El impedimento para el matrimonio son las circunstancias que, de acuerdo con la ley, forman parte para los impedimentos para celebrar el matrimonio. El divorcio es cuando queda disuelto el vínculo matrimonial, tiene la aptitud de contraer nuevo matrimonio. Divorcio voluntario es cuando ambos cónyuges están de acuerdo para impedir la disolución. Divorcio involuntario es cuando ambos cónyuges no están de acuerdo. El divorcio necesario. Este tiene una tramitación judicial y basándose en alguna de las siguientes causas: el adulterio, el abandono de la casa conyugal, los hábitos de juego o de embriaguez, el mutuo consentimiento. La patria potestad es una institución de derecho civil que tiene por objeto la guardia y custodia y protección de los hijos menores de sus bienes. Esto acaba con la muerte de quien la ejerce, con la emancipación derivada del matrimonio o por la llegada del hijo a la mayoría de edad. Los bienes son todas las cosas que ofrecen un beneficio al hombre. Pueden ser productos de la naturaleza o del esfuerzo humano. Bienes corporales, existen bienes incorporales, bienes muebles, bienes inmuebles, etc. Asociaciones. Los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida pasan a manos de otros llamadas herederos. Una asociación testamentaria es la herencia que pasa a otro por medio de un documento legal llamado testamento. Los testamentos pueden ser públicos, público simplificado, público cerrado y público hológrafo. La sucesión legítima. Cuando no existe testamento, la ley atribuye los derechos hereditarios a sus parientes más próximos. Los parientes más próximos excluyen a los más alejados por regla general. Las obligaciones. Es una relación jurídica existente entre dos o más personas, en virtud de la cual una de ellas, llamada acreedor, tiene la facultad de exigir a otra llamada deudor y establece de cumplir una prestación a una abstención. Eso es la relación, el objeto. Las fuentes de las obligaciones son las actividades o las circunstancias que les dan origen. Se les consideran como fuentes de las obligaciones los contratos, los delitos, la ley, los cuasicontratos, los cuasidelitos. Los delitos. Las personas responsables de los delitos, además de purgar la pena correspondiente, deben reparar el daño causado, restituyendo la cosa obtenida por el delito en los casos en que ello fuere posible, y en caso contrario pagando el precio de la misma. Los contratos. El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear o transmitir determinadas obligaciones y derechos. Los contratos para su existencia requieren el consentimiento de las partes que en ellos intervienen, un objeto que pueda ser materia de los mismos. Clasificación de los contratos. Son unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios. La ley. El
contenido de la ley genera obligaciones a cargo de los sujetos que la misma señala sin que estén motivadas por la actuación o voluntad de ellos. Los cuasicontratos son actos voluntarios ilícitos que obligan a las personas que los realizan a pesar de no haber habido un previo acuerdo de voluntades. En las especies es la declaración unilateral de voluntad, la gestión de negocios, el pago de lo indebido, el enriquecimiento ilegítimo. Los cuasidelitos. Es un hecho que causa un daño patrimonial que se realiza sin la intervención de perjudicar, pero que supone una falta de previsión o de cuidado. Clasificación de las obligaciones. Obligaciones condicionales. Existen obligaciones a plazo, las obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, obligaciones naturales, las obligaciones civiles y las obligaciones puras. Capítulo 16. Derecho mercantil mexicano. Concepto del derecho mercantil. Los actos de comercio. El comercio individual. Las sociedades mercantiles y los títulos de crédito. Concepto del derecho mercantil. El derecho mercantil es el sistema de normas jurídicas que rige las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y las personas que lo realizan. Según el artículo 3 del Código de Comercio, los comerciantes tienen capacidad para ejercerlo y lo hacen ordinariamente, son sociedades sujetas a las leyes mercantiles, sociedades extranjeras que ejerzan dentro de nuestro país. Los actos de comercio. Según el artículo 75, son todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito comercial en un estado natural o después de recibir alteraciones. Toda persona que se adapte a la regla general tiene capacidad legal para ejercer el comercio. Por tanto, cualquier persona que no esté natural o legalmente incapacitada puede realizar actos mercantiles. El comercio individual. Son las personas que hacen del comercio su ocupación ordinaria. Tiene la capacidad legal para ejercer el comercio toda persona que es hábil para contratar y obligar. Por lo tanto, cualquier persona que no esté legal o naturalmente incapacitada puede realizar estos actos. Obligación de los comerciantes. El anuncio de la calidad mercantil, inscribirse en el registro público del comercio, llevar su contabilidad mercantil, guardar su correspondencia mercantil. Las sociedades mercantiles son personas morales constituidas para fines lícitos y de especulación comercial y con personalidad y capacidad jurídicas. Deben ser constituidas ante notario y en una escritura pública donde se harán constar sus estatus. Dicha ley reconoce 6 sociedades mercantiles: sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandía simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad cooperativa, sociedad en comandita por acciones. Los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna y solo el poseedor puede hacerlo efectivo. Títulos normativos son expedidos a favor de una persona cuyo nombre está escrito en el documento. Títulos al portador son los que no están expedidos a favor de una persona determinada, contengan la cláusula al portador o no. Letra de cambio. Reviste la mayor importancia. Orden incondicional de pago y una suma de dinero que dirige una persona llamada girador a otra llamada girado. El pagaré. Documento que contiene una promesa incondicional de pago de dinero suscrito por un deudor a favor del acreedor. El cheque es una orden incondicional de pago de dinero que contra de una institución bancaria por quien ésta tiene fondos disponibles. La persona que expide un cheque sin disponer de fondos para cobrarlo incurrirá en delito de fraude. Gracias.